Bueno, y en este momento me gustaría profundizar en un tema que me preocupa muchísimo, el infradiagnóstico de la EPOC. Y me gustaría hablar con una de las médicos de atención primaria más conocidas, ¿no?, porque es una de las figuras más representativas del grupo de respiratorio de Semergen. Es Milagros González Béjar, que además es la directora del Centro de Salud Montesa, que está ahí un poquito a 500 metros de este hospital. Con Milagros trabajamos en muchos proyectos. Milagros, ¿cómo podemos resolver este tema del infradiagnóstico? Porque ya nos inquieta. Buenos días. El problema del infradiagnóstico es muy importante en atención primaria y, como muy bien ha dicho el doctor Ancochea, el problema es que ya en el 2007 vimos que había un infradiagnóstico en el estudio EPISCAN de Iberpoc de 78%, que luego en EPISCAN mucho más tarde vimos que era de un 73% y que ahora en el EPISCAN 2, que todavía no han salido los resultados, nos vamos a ir a cerca de un 81%. Y algo se está haciendo mal, y es, aparte de la falta de coordinación con el medio hospitalario desde la atención primaria, también tenemos que ver qué está pasando en atención primaria. Y en atención primaria, primero hay que concienciar a los propios profesionales de qué es la EPOC, una gran desconocida, porque yo creo que si en el centro de salud nos ponemos a preguntar a los pacientes qué entienden por EPOC, muy pocos nos van a poder contestar qué entienden por esta enfermedad, y sin embargo el que está afectado y la sufre quiere que se le diagnostique prontamente y que se pongan los medios, porque al ser una enfermedad progresiva, que se pongan los medios para que esta enfermedad no progrese hasta límites que tengamos que derivarlos a una atención hospitalaria, con las consecuencias que ello lleva en deterioro de calidad de vida y en deterioro de la vida propia del paciente con EPOC. Con lo cual, la importancia en la atención primaria está con esa relación con el tabaco, primero de diagnóstico a través de la espirometría, que hemos luchado con las autoridades, como muy bien dice el doctor Ancochea, y hay un 90% de centros de salud con espirómetro, que no solamente hay que tener el espirómetro, sino también usarlo. Y esto, vuelvo a repetir, viene en concienciación de los profesionales. En un buen uso por parte de enfermería, Patricia lo sabe, que han venido a formarse y es una gran experta en formar a las enfermeras de atención primaria para hacer una espirometría de calidad, hacer este diagnóstico y, por supuesto, la relación con el tabaco, hacer una buena deshabituación tabáquica y que llegue esa progresión de la enfermedad, llegue al hospital ya cuando no quede más remedio de que la progresión, bien por una falta de adherencia al tratamiento o porque la progresión de la enfermedad es así, pues llega al hospital y sea tratado, pero el paciente es el mismo, con lo cual tiene que haber ese abordaje multidisciplinar por parte de todos los profesionales. La importancia, pues, vuelvo a repetir, de que el paciente esté bien diagnosticado, y ese infradiagnóstico, pues nos tenemos que echar la culpa a todos, de no salir a captar al paciente con EPOC, sino que aquel que nos llegue con una sintomatología básica, como es un paciente mayor de 35 años, que tenga tos, que tenga disnea y que sea fumador de más de 10 paquetes año, pues que podamos hacer una espirometría y diagnosticar una EPOC si es que la tiene y acompañarle en un tratamiento, en un buen manejo de inhaladores y en una buena adherencia al tratamiento. Muy importante lo que has dicho, ¿no? Este mensaje, incluso no solo los profesionales sanitarios, los propios ciudadanos, mayores de 35, 40 años, fumadores o exfumadores, de más de 10 paquetes año, que equivale a fumar una cajetilla al día durante 10 años, especialmente si tienen síntomas respiratorios, tan tontos como dificultad respiratoria de grandes esfuerzos, que han notado una limitación en su actividad física o que tienen esa tos tonta que les entra al levantarse, que decía Joan Manuel Serrat en una de sus canciones. Pues el propio paciente debe decir: oiga, doctor, necesito que me haga una espirometría con prueba broncodilatadora porque hay que despistar que yo tenga una EPOC. Lo lógico es que lo hagamos los profesionales sanitarios.
Lo lógico sería también que de alguna manera algunos objetivos relacionados con la mejora del infradiagnóstico estuviesen incluidos en los contratos de gestión de atención primaria, que se monitorizase, que en cada equipo de atención primaria hubiese un responsable de POC, etcétera. Es un camino. Perdona, Julio, lo hay. Lo hay, pero Lo hay, como si no lo hubiera. Es un camino que tenemos que recorrer. Lo hay en tu centro de salud, pero hay otros centros de salud que no. Hace poco se nos comentaba, en un centro de salud muy cercano a este hospital, que llevaban casi un año sin hacer espirometrías porque se había perdido una pieza del espirómetro. Bueno, eso es inaceptable. Eso. En definitiva, juntos conseguiremos reducir el infradiagnóstico. Bueno, con Milagros y con muchas de las personas que están en la mesa y otros muchos profesionales, hemos elaborado el proceso asistencial integrado de la EPOC, en este caso en la Comunidad de Madrid, pero existen otras muchas comunidades, ¿no? De manera que hay que garantizar esa permeabilidad, ese paciente compartido entre su médico de familia y el especialista, ¿no? El especialista de referencia en la EPOC, obviamente, a pesar de las comorbilidades, es el neumólogo. Ahí estratificamos los pacientes y vemos pacientes de baja complejidad y de alta complejidad. Esos pacientes de alta complejidad, como doña Esther y don Julio, que nos acompañan esta mañana, Milagros se los remite a la neumóloga.